Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y al mismo tiempo quédense con nosotros hasta el final porque vamos a tener un video muy interesante. Vamos a darle una chequeada a Bitcoin en los últimos días, las últimas horas ha tenido movimientos interesantes, así como también hablaríamos del SP500 y qué podríamos esperar de él y un par de altcoins, así como también hay algunas oportunidades en Forex y en acciones que nos podrían llamar la atención. Recuerden seguirnos en Telegram, así como también seguirnos en Instagram. Y les comentaba que este domingo vamos a hacer un análisis en vivo, ya que van a haber acontecimientos muy importantes que van a ser decisivos, no solamente para Bitcoin, sino también para el mercado de acciones, especialmente porque, entre otras cosas, la vela bisemanal de Bitcoin va a estar cerrando este próximo domingo. Es una vela que para nosotros es muy importante y definitivamente si esta vela pues sigue el rumbo que al parecer está tomando, podría ya por fin tomar una decisión debido a que pues bueno, ya tenemos aproximadamente 2 meses de indecisión con Bitcoin desde que entró en su zona trampa y definitivamente ver el cierre de esa vela bisemanal va a ser muy importante para todos. El link para el análisis en vivo va a estar en la descripción y simplemente con su correo electrónico ya van a poder acceder. Dicho esto, justamente ya vamos a empezar a trabajar. Empecemos con el caso Bitcoin. El día de ayer hubo pues una sacudida a la zona del soporte, es decir, hacia el testeo del soporte. Estuvo prácticamente en los 8,900 por unas horas. Luego el precio volvió a recuperarse y ya se encuentra aproximadamente unos 2 meses en esta zona de indecisión. Es decir, ha sido un giro de mercado o una distribución de mercado mucho más complicada. ¿Qué podemos esperar al corto plazo para Bitcoin? Bueno, tenemos una situación, por decirlo así, complicada para operar Bitcoin de forma directa. Y es que pasa lo siguiente. Siempre y cuando Bitcoin se mantenga por encima del soporte, tiene posibilidad incluso de llegar a testear, ¿por qué no 9,500 o 9,800? Ahora, la situación es que en los marcos temporales cortos, el precio tiene todavía un poco de impulso para venir incluso a testear los 9,500. De hecho, que si lo revisamos en marcos temporales cortos, por ejemplo, todavía mantiene un pequeño canal alcista, es decir, aun cuando vino y alcanzó los 8,900, se mantiene todavía por encima del soporte de los 9,000, representado con esta franja púrpura. Y adicionalmente, si el precio logra alcanzar a corto plazo los 9,200, podría llegar a alcanzar incluso 9,400 al muy corto plazo. Ya incluso si rompiera los 9,400, podría volver a la zona 9,500, aunque pues eso se antoja un poco más complicado de inicio, pero sí incluso podría tocar los 9,400 dólares al corto plazo. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es en los marcos temporales, por decirlo así, más grandes, que nos dicen pues que hay que estar prevenidos. ¿Por qué? Porque el marco semanal no se encuentra pues para nada alcista, por decirlo así. Es decir, el marco semanal más bien nos dice que hay que tener mucho cuidado, que podría venirse un movimiento de caída perfectamente en base pues al desarrollo de las velas. El precio ha venido respetando su tendencia bajista desde el 2017 de forma pues limpia, y el marco bisemanal es todavía más cauteloso, es decir, nos dice que todavía hay que tener mucha cautela. Lo que quiere decir es que para nosotros un long en este momento definitivamente no significa un buen radio de riesgo-beneficio. Y aparte, quienes han seguido nuestro trabajo saben que nuestro escenario principal justamente es una ruptura a la baja de la zona de los 9,000 dólares, que podría desencadenar una caída que nos podría dar de target 7,900, 6,300 y 5,200. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a corto plazo tenemos una indecisión muy grande en Bitcoin e incluso un movimiento que tal vez en marcos temporales pequeños pueda ser de un 5, de un 6%, por supuesto que no compensa una posible caída de hasta un 40% en el desarrollo del precio. Adicionalmente,
la única zona en la que valdría la pena un movimiento al alza sería una ruptura a los 10.300 que desencadenaría un movimiento de incluso un 12% de valorización, lo cual aún así sigue siendo pues un tanto poco comparado a la zona. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos, al menos por este momento en Bitcoin? Estar expectantes y simplemente pues ser precavidos porque aun cuando los marcos temporales pequeños antojan que podría tener una pequeña recuperación, el movimiento de caída es mucho mayor y definitivamente los marcos temporales más grandes son más importantes. Ahora, sí también hay que mencionar un tema. La vela bisemanal, quiero decir, falta 2 días para que cierre y por supuesto que 2 días para Bitcoin es una eternidad. Es decir, en 2 días Bitcoin le da igual moverse 1,000 que 2,000 dólares en cualquier dirección y los que han operado cripto antes saben que para Bitcoin 2 días es un montón de tiempo. Es decir, él puede hacer un montón de cosas para ese momento. Justamente por eso para el día domingo estaría próxima a cerrar esa vela y tendríamos un panorama mucho, mucho más claro en cuanto a operar Bitcoin. Adicionalmente, ocurre lo siguiente, si Bitcoin se mantiene levemente estable, algunas altcoins podrían tener una pequeña oportunidad. Obviamente es un escenario muy complejo porque Bitcoin pues se encuentra testeando el soporte. Al momento en que lo rompa, las altcoins van a decir chao, chao, porque ninguna altcoin puede sobrevivir en un escenario negativo para Bitcoin. Pero Bitcoin ya tiene 2 meses de estar en la zona del soporte. Siempre y cuando se mantenga un poco, algunas de estas altcoins podrían tener una oportunidad. Por ejemplo, en el caso Ripple, si rompiera los 20 dólares al alza, podría tener un movimiento interesante de recuperación. El mismo caso Neo estuvo testeando la zona de los 10 dólares. Al final, pues, logró respetar un poquito su soporte. Y si Neo alcanzara los 11 dólares solamente porque Bitcoin lograra lograra mantenerse estable, podría llegar a alcanzar los 14 dólares. Es decir, un movimiento, pues, de un 24%. Lo que queremos decir con esto es que, bueno, obviamente el trading, el tema cripto y todo esto está conllevando riesgos en este 2020, pero por lo menos vale la pena por un 25% y no por un 4%, que es lo que representa Bitcoin en este momento. Igualmente, si alguien opera alguna de estas altcoins en algún momento, tiene que tener la gráfica de Bitcoin a la par y simplemente estar pendiente de que Bitcoin no vaya a romper, por decirlo así, los soportes claves. En el momento en el que rompa los soportes claves de los 9,000 dólares, definitivamente lo que hay que hacer es estar en dólares o en Tether y se puede incluso, algunos traders pueden incluso intentar una operación de venta en corto o de venta en short, obviamente cuando confirme la ruptura del soporte de los 9,000 dólares, que una ruptura no es cerrar en 8,999, simplemente es ver una ruptura, por decirlo así, fuerte y potente de un soporte. Por ejemplo, en esta zona, cuando rompió de 9,600 a 9,300, una ruptura fuerte y potente, es a lo que nos referimos. Adicionalmente, vamos a tener un fin de semana un tanto posiblemente volátil para el tema cripto, porque el día de hoy la sesión de Nueva York ha estado cerrada por motivos de fiestas en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? En este momento lo que se está moviendo es el índice como tal del S&P 500. Quien lo está dirigiendo es la sesión de trading de Londres. Es interesante porque ya alcanzó pues una pequeña zona de reversión, ya tiene varias semanas el S&P 500 sin lograr romper el máximo en los 3,200 y es posible que para cuando el S&P 500 tenga algún movimiento correctivo, eso pueda verse reflejado en el precio de Bitcoin. De hecho, que pues bueno, a corto plazo era justo lo que mencionábamos, que Bitcoin podría volver a testear la zona de los 9,400 por su configuración en 4 horas y su configuración en marcos temporales pequeños, pero el escenario más potente podría desarrollarse a la hora de romper el soporte. De hecho, que pues bueno, siempre durante todo este tiempo, las personas que tomaron ganancias, aquellos que compraron desde los 5,000, 6,000, 7,000, tomaron ganancias en 9,800, 600, 9,900, 9,400, pues definitivamente que siguen teniendo
un rédito positivo y siguen teniendo pues una operación que está demostrando ser favorable para ellos. Yéndonos al caso Forex, tenemos una situación muy interesante con el euro franco. Definitivamente hace un par de semanas el euro franco había tenido un movimiento potente, un movimiento interesante. Y la próxima semana, si el euro franco recupera la zona de 1.071, podría estar listo para un nuevo movimiento. De hecho, que en esta zona se ha venido hasta, por decirlo así, testeando los soportes y pensamos que podría el euro franco estar listo para una nueva operación al alza, especialmente de la próxima semana o las semanas venideras, si se mantiene cierta estabilidad en el mercado Forex. Por último, hablando un poco del tema de las acciones, quizá para día lunes, martes se podría valorar o se podría tomar en cuenta las acciones de ExxonMobil. Nos parece interesante la tendencia que ha venido respetando un poco desde finales de marzo y una ruptura de los $46 podría, en este caso, dar una oportunidad de trading a corto plazo. Es decir, no estamos diciendo para invertir a muy largo plazo, sino que a corto plazo podría dar una oportunidad de trading bastante interesante que incluso, pues bueno, es incluso hasta más atractiva que muchas altcoins. Podría llegar a moverse entre un 19% y un 34% las acciones de esta empresa. Entonces, obviamente, habría que tomar en cuenta la próxima semana si el ambiente es positivo, si el precio del petróleo mantiene cierta estabilidad en torno a los 30, entre los 35 y $40 aproximadamente, y eso podría permitirle a esta empresa tener un movimiento de trading que podría ser, por decirlo así, favorable para las personas que lo operen, especialmente traders, porque para inversión existen algunas acciones interesantes que podríamos valorar, pero esas las vamos a valorar el próximo domingo que hagamos el análisis en vivo, adicionalmente de que vamos a analizar, por supuesto, el tema cripto. Recuerden seguirnos en Instagram, así como también como en Telegram, y les deseamos un fuerte abrazo y un excelente día. Muchísimas gracias.